los que se están conectando en Facebook Live para acompañarnos este nuevo domingo 4 de julio a llevar la palabra de Dios a los que están en casita, en nuestro garaje. Bienvenidos, siempre es una dicha volvernos a reunir. Le damos infinitas gracias a Dios porque cada domingo para Memo, para mí es un milagro. Hablábamos de eso ahora y nos sorprendemos porque a través de este tiempo el Señor nos ha llevado a valorar el uno. Y el uno es aquella alma por la cual Cristo murió. Dios vino y estuvo entre nosotros en medio de la multitud. En medio de la multitud hizo milagros, en medio de la multitud les mostró cómo podía resucitar a los muertos. Pero aun cuando estuvo aquí, esas multitudes simplemente buscaban la bendición. Y cuando recibían la bendición se iban y lo abandonaban. Y tal vez tu vida a veces se siente así, abandonada. Pero si el resto del mundo nos abandona y nuestra fe permanece intacta en aquel que siempre extiende su mano para bendecirnos, vale la pena seguir adelante. No sé cuál es el momento de dificultad que cada uno de nosotros pasa, de abandono en el que se siente, tal vez por relaciones rotas, tal vez por finanzas quebrantadas, tal vez por la crianza de nuestros hijos que se vuelven difíciles y nos abandonan porque los hijos tendemos a ser ingratos. No sé cuál sea esa situación, pero hoy es un buen día para celebrar lo que hoy celebra esta nación: la libertad. La libertad. Hoy es 4 de julio y América entera para celebrar la libertad. Y todos nosotros los cristianos decimos God bless America. Amén. Pero hoy le pido al Señor que podamos entender que God bless America a través tuyo. Dios bendice a América en este tiempo, en medio de tus circunstancias, a través tuyo. Que esta iglesia y la iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se predica aquel que nos dio la verdadera libertad a través de su sacrificio único y suficiente, tenga un impacto sobre esta nación. Muchos de nosotros estamos agradecidos con esta nación. Muchos de nosotros estamos agradecidos porque pudimos escuchar la voz de Dios cuando nos dijo, como le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Muchos no escucharon la voz de Dios y se vinieron, pero igual el Señor ha tenido misericordia. El Señor nos ha permitido dejar atrás a muchos de nosotros nuestro país, nuestras posesiones, nuestros títulos, nuestras casas y nuestras familias, y nos ha establecido en esta nación. Muchos de nosotros estamos en esta nación siendo liberados de situaciones económicas difíciles en nuestras naciones, de situaciones sociales muy complicadas, y disfrutamos aquí de la libertad. Muchos de nosotros el Señor nos sacó a libertad de yugos de opresión familiares, conyugales, religiosos. Hoy es un buen momento también para mirar eso y ver a la libertad que nos ha llamado el Señor en esta nación, para que no seamos como terneritos con sus vaquitas que simplemente ordeñan, sino que seamos lo que dice el Señor que somos nosotros: ovejas de su prado, que fertilizan, que bendicen. Hoy el Señor me regalaba una palabra que quiero compartirla con ustedes, y está en Gálatas. Y la palabra dice así: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Hoy quiero dar gracias a Dios porque nos trajo aquí a mi esposo y a mí y a una niña de 4 y medio años
con $5,500 y 4 maletas y un juguete. Eso fue todo lo que trajimos. Y es verdad, para muchos puede ser mucho, para otros puede ser muy poco. Pero realmente lo único que había en nuestro corazón era la confianza de que el Señor estaba con nosotros, que Él iba a abrir caminos donde no los hay. Y esa es la verdadera libertad que pudimos encontrar en este país. Vivir nuestra fe. Y hoy de todo corazón los insto para que ya sea en América, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en cualquier lugar del mundo, día con día puedas ser consciente de que tú eres libre únicamente en Cristo, pero no eres independiente. Que la verdadera libertad para tu mente que se oprime por las circunstancias, por los momentos y por las dificultades, la única libertad está en depender del Señor. Que tus finanzas no pueden depender de la bolsa, ni siquiera de tu trabajo, ni siquiera de tu salud. Que la verdadera libertad económica es entender que podemos depender del Señor. Que Él proveerá lo mucho o lo poco y a su manera. Dios nos ha llamado a libertad, pero no a independencia. Y cuando nosotros de manera individual, de manera familiar y como iglesia dependemos del Señor, vamos a ser de bendición para esta nación. América es bendecida porque tú estás en este país, porque yo estoy en este país y porque el legado que le estamos dejando a la nueva generación que se está levantando en este país es una generación que está aprendiendo a vivir su fe. Damos infinitas gracias al Señor por Estados Unidos de América. Damos infinitas gracias a Dios porque el día en que Él así lo quiso nos traspasó, nos llevó de ese lugar y nos trajo acá. Pero nuestra bendición no depende de esta nación. Nuestra bendición depende de Él en nosotros. Y a través de esa bendición podemos bendecir esta gran nación. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana de domingo, donde esta nación, mi Rey, de una u otra manera reconoce, Señor, que tú la has levantado. Que eres tú quien propició la historia, Señor, de la manera soberana en la que solo tú lo podías hacer para construir Estados Unidos de América, Dios. Bendecimos su presidente, bendecimos sus autoridades, oramos para que tu sabiduría llegue a sus corazones, Dios. Oro para que muchos, Señor, de tus hijos se levanten en esas instituciones gubernamentales, Dios, para traer consejo sabio, dirección, Señor, a esta nación, Dios. Que levantes muchas personas como levantaste a Daniel en Babilonia, Señor. Levanta nuestros hijos, Señor. A esos líderes, Señor, a esos consejeros, Señor, a esos senadores, a esos representantes, Dios, a esos jueces, Señor, que pueden traer a esta nación luz donde Satanás ha querido opacarla, Dios. Oramos, Señor Dios mío, por las finanzas de este país, porque tu palabra dice, Señor, que la bendición de los que vivimos en este país depende de la prosperidad de esta nación. Oramos por eso, Señor, por provisión, bendición y protección sobre los Estados Unidos de América, Dios. Gracias, Señor. Sella los labios necios, Señor, de aquellos que en lugar de bendecir maldicen, Señor. Y que podamos en este país, Señor, encontrarnos no solamente con la bendición que se encuentran muchos, con bendición de finanzas, bendición de prestigio y de renombre, sino con aquel que bendice más allá de esta vida, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros y a través nuestro para bendecir el lugar donde nos has traído a habitar. Porque la leche y la miel que fluyen para nosotros es tu palabra, es tu espíritu.
es tu poder en nosotros y a través nuestro, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Me encanta esa palabra porque me hace acordar de, sí, amén, del regalo de la libertad y la forma que Gálatas lo describe de una forma comunal, no una forma individualista, porque muchas veces tendemos a solo pensar en nosotros mismos, sino el impacto de la libertad en nuestra comunidad. Y tristemente la independencia de este país no es perfecta y empezó distorsionada porque no todos llegaron independientes. Llegaron a independizarse los peregrinos solo para conquistar a los nativoamericanos, para esclavizar a los esclavos de África. Entonces esa independencia tiene sus imperfecciones y sus distorsiones, pero hoy proclamamos una libertad que viene de Dios, que vino a de verdad liberarnos de toda opresión económica, social, espiritual, para ser no independientes sino dependientes de Dios, porque pase lo que pase lo necesitamos. Fuimos creados para depender de Él y Él para proveer y para amarnos, y no solo eso, sino para ser una comunidad. Por eso dice Gálatas, los llamo a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad ¿para qué? Para servirse unos a otros en amor. Esa es la verdadera libertad. ¿Y cuál mejor ejemplo que la iglesia de Dios? Usar esa libertad para servirse el uno al otro, para decir, ¿sabes qué? Yo también dependo de Dios, dependamos juntos, porque tanto tú como yo necesitamos de su gracia día a día, y tanto tú como yo proclamamos que somos libres, que nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre, que Dios nos ha dado la libertad para creer plenamente que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro Rey, que Él gobierna por encima de cualquier gobernante, por encima de cualquier pronóstico de huracán, cualquier persona más poderosa o rica. El Señor es nuestro Rey y Él nos ha dado libertad que nadie nos puede quitar. Entonces en este día proclamemos la libertad de Dios y nuestra dependencia plena en Él, porque la independencia es un mito. Nosotros necesitamos de nuestro Creador y necesitamos de nuestra comunidad, y ese es el propósito, creer en Él, depender de Él, y por eso podemos danzar, porque somos hoy sus hijos, porque hoy proclamamos que somos sus amados. Entonces que siga fluyendo los ríos de agua viva y de libertad en nuestros corazones para poder impactar nuestra comunidad y servirles con amor, con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Te alabamos, Jesús. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Puedo danzar con libertad, porque soy
cargaste por nosotros y por eso, Señor, podemos cantar plenamente, porque en ti hemos encontrado seguridad, protección, sanidad. Como decíamos, en tus ríos fluye sanidad. Hay sanidad en las aguas y por eso podemos danzar, Señor. No vamos a permitir que Satanás nos quite el gozo, Señor. Nos llene de mentiras, Padre. Ya no somos esclavos ni al temor, ni a la duda, ni a la religión, Señor. Porque hemos sido llamados hijos, Cristo. Hijos. Pertenecemos al Rey de Reyes, Señor. Somos herederos de un reino eterno. Por eso sabemos que tú, Señor, quien has empezado una buena obra en esta iglesia, en cada miembro, vas a ser fiel, Señor, para terminar esa obra. Tú conoces los deseos de nuestros corazones, tú conoces nuestros dones, Padre, el labor de nuestras manos, Señor. Hoy oramos para que renueves nuestras fuerzas, para ser portadores de tu gracia que libera, Señor, de toda opresión, tanto mental como económica, como social, Señor. Danos el coraje para creer, Señor, en esa verdad y caminar como lo que somos, hijos tuyos, Señor. Por eso sabemos que aquí estás, Señor, te hemos visto mover y sabemos que te seguirás moviendo a través de nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros, Señor, porque nos amas. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás
de milagros, así eres tú. Así eres tú, milagroso Señor, así eres tú, así eres tú, milagroso Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Así eres tú. Abres camino. Siempre, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Sanas corazones. Así eres tú. Milagroso, milagroso Señor. Siempre cumples tus promesas, oh Señor. Gracias, Padre. Porque cuando aún nuestros ojos no ven, Señor, tú estás obrando. Gracias por obrar en nosotros, por transformar nuestros corazones, por sanarnos de toda depresión, de toda incredulidad, Señor. Hoy tenemos la certeza que tú eres Dios. Tú dices, soy el que soy, tú eres, Señor. Y porque tú eres, nosotros somos. Nuestra identidad, Señor, está en ti. Ya no estamos perdidos, Señor. En ti hemos encontrado la verdadera vida, Señor, y no la queremos esconder, Padre. En ti tenemos la victoria, no la victoria como la ve el mundo, sino la victoria que se nos encuentra en ti. Que ama con paciencia, sin esperar nada a cambio. Que sigue adelante sin ver lo que los ojos quieren ver, Señor. Nos has llamado a esa dependencia, en creer aunque no lo vemos, Señor. Creer que aún así estás obrando, que sigues siendo un Dios de milagros, que tú cumples tus promesas, Señor. Recuérdale a tu pueblo hoy que cumples tus promesas, que no te has olvidado de tu iglesia, Señor, que aquí estás y aquí estamos, Señor, con corazones abiertos, emocionados, Señor, por recibir más de tu palabra y la libertad y la victoria que se encuentra en ella, Señor. Bendecimos la vida de nuestros pastores, Señor, que sea tu Santo Espíritu renovando sus fuerzas, llenándolos de tu sabiduría, tu guianza, Señor, tu discernimiento, para saber qué pasos tomar, Señor. Gracias, Señor, porque la vida contigo sí vale la pena. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amamos, Amazing Grace. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, suelta esto. Y qué chévere, una vez más el domingo, el Día del Señor, nos reunimos una vez más para
compartir su palabra, para compartir entre nosotros, para volvernos a ver de hace días que no nos veíamos varios de nosotros. Bienvenida, Mari, te amamos. Y todos los que nos están viendo allí, un abrazo en este día de 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Ya para muchos de nosotros es nuestra nueva nación. Casi todos los que están aquí ya son ciudadanos, pero primeramente somos ciudadanos del cielo, que es la ciudadanía que realmente vale la pena. Y recordaba ahorita cuando hablábamos de libertad y de independencia, que uno de los próceres de la independencia en nuestros países, en Colombia, decía: colombianos, las armas os han dado la independencia, pero las leyes os darán la libertad. Mira qué interesante que él sabía distinguir entre independencia y libertad, solo que no le atinó con lo de las leyes, porque las leyes solamente traen es control a nivel humano, pero cada vez que tú desacatas la ley, lo que trae es condenación sobre tu vida. Y ni siquiera las leyes humanas son capaces de traer perfección a las sociedades o a los imperios o a los países, porque entonces sería suficiente con esas leyes y esos preceptos y el Señor entonces no hubiera tenido que enviar a su Hijo Jesucristo para traer el regalo de su amor y de su gracia sobre nosotros. Y recordaba a un escritor del siglo XVI que se llama Tomás Moro, un monje católico que escribió un libro en 1516 que se llama Utopía, de donde viene, o el que hizo famosa esa palabra, utopía. Y lo contrario de utopía es distopía o distopia. Y en esa utopía él hablaba de una isla en la cual había un sistema político que era perfecto, donde todo el mundo era feliz, donde había igualdad, donde no había odio, donde no había maldad. Eso es una utopía. Y pensar que el ser humano puede alcanzar una nación utópica, puede alcanzar la utopía, es darle demasiada confianza al poder y a la sabiduría y a la capacidad del hombre. Eso se llama humanismo. Y la fe en el hombre es no tener fe en el poder de Dios, en su amor y en su gracia. Si continuamos con esa fe extrema en el hombre, en la humanidad, vamos a seguir así, en una distopia y no en una utopía. Y esa utopía solo se podría cumplir cuando Cristo venga y establezca su reino. Ahí se va a llevar a cabo la verdadera utopía, que solamente la puede lograr el poder de Jesucristo, su amor y su gloria aquí en esta tierra. Luego, mientras tanto, nosotros estamos viviendo en este sistema, en este mundo caído, caótico, en crisis. Y eso es lo que precisamente la palabra de Dios dice, y hoy vamos a recurrir a esa palabra para que encontremos esperanza, para que encontremos la clave de cómo nosotros podemos vivir aún en medio de este mundo que no es utópico, sino que al contrario es distópico. Y para esa utopía que escribió Tomás Moro, también hay una distopía muy famosa que escribió George Orwell, que se llama 1984, en donde habla de una sociedad futura en donde todo es controlado por un sistema opresor. Y bueno, mejor leer el libro para entender lo que es todo lo contrario de una utopía, sino una distopía. Y es lo que se ha venido cumpliendo, digamos que en los últimos 50 años, con la tecnología, con el avance científico, pero también con el avance de sistemas culturales, filosóficos, formas de pensamiento que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y precisamente ese es el sistema que está imperando en la cultura de hoy en día. Lo que la palabra de Dios dice, el anticristo, que antes de que sea una persona, que quizás va a ser un personaje en los últimos tiempos, el anticristo o lo anticristiano es el sistema que va en contra del evangelio y en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y el anticristo va en contra de lo que nosotros pensamos. Y quizás a donde nosotros trabajamos o con las personas con las que nos encontramos, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de que solamente hay un camino, nos vamos a convertir
en piedra de tropiezo para ese sistema filosófico y cultural. Y entonces nos vamos a chocar contra ese anticristianismo que impera en el mundo de hoy. Nosotros entonces estamos llamados a ir en contra de ese sistema, a ir en contra de la corriente. Pero el mismo Señor Jesús escribió en el Evangelio, o los evangelistas narran lo que el Señor dijo: yo no quiero, Señor, que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Porque el Señor nos dejó en el mundo. Y si nos dejó en el mundo, si dejó a sus creyentes en el mundo, si dejó a la iglesia en el mundo, es porque la iglesia debe ser ese sistema que va en contra de la cultura y del sistema del mundo. Por eso hoy el mensaje se llama así: la clave de tu victoria. La clave de tu victoria es tu fe. Y el versículo clave está, si es que lo puse aquí, está en Primera de Juan. En Primera de Juan, en el capítulo 5. Y allí vamos a llegar más adelante después de darle un repaso o una mirada a la palabra de Dios y a su evangelio. Primera de Juan 5, 4, 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Allí hay victoria. ¿Sobre qué? Sobre el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Pregunta uno: bueno, ¿y cuál es esa victoria que ha vencido al mundo? ¿Cuál será? Nuestra fe. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces allí está la clave, en encontrarnos con el Cristo y que nosotros podamos llegar a creer en lo que Él es y creer en su obra perfecta y creer que a través de su palabra hay victoria, que a través de creer en Él y creer en su palabra hay transformación. Padre, gracias. Oramos, Señor Espíritu Santo, para que hables a nuestros corazones, para que tomes control de este momento, para que uses, Señor, mis palabras, uses mi vida, y seas tú hablándonos, Señor, y seas tú trayendo tiempos de refrigerio, tiempos de refresco, tiempos de sanidad, tiempos de alegría, gozo, que podamos gozarnos en tu palabra y hallar descanso para nuestra alma, para nuestro ser, que podamos hallar esperanza como tú lo has prometido. Y a los que vean esto hoy y después, Señor, que sea como lo que tu palabra dice: arrojé mi pan sobre las aguas y tiempo después lo recogimos, con fruto, con ganancia. Y tu ganancia son las almas transformadas, las almas que han sido salvadas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahí le coloqué un subtítulo: la clave de tu victoria es tu fe. Y ahí le puedes colocar un subtítulo: creo, por lo tanto hablo. ¿Por qué no lo dices conmigo? Creo, por lo tanto hablo. Y fíjate qué curioso que hoy en día, cuando uno se encuentra con la gente en la calle, entonces la gente le dice: no, es que las cosas están re mal, este mundo está vuelto nada, mire cómo ahora tanta maldad, tanta crisis política, mire que las personas ahora se odian, no se aman, mire cómo ese edificio de un momento a otro se cae, qué caos, mira a esta gente que está trayendo las ideas progresistas, las ideas de liberalismo extremo, y uno le dice: uy, sí, qué terrible, estamos fregados. Sí, yo no sé qué voy a hacer, sí, lloremos juntos. Y prácticamente que uno se agarra del otro a llorar y a deprimirse juntos, porque dice uno: sí, qué cosa, estamos fregados. Pero el Señor nos está diciendo que hay una clave para vencer el mundo. Todos esos comentarios, todas esas malas noticias que vemos en el noticiero, toda esa mala energía, por decirlo así, que la gente habla y que la gente cree, es eso. El mundo que ha tomado control de la mente y del alma de las personas. Luego, la clave de tu victoria es tu fe. La clave de tu victoria, la clave de mi victoria es mi fe. ¿Pero mi fe en qué? En Cristo Jesús.
porque muchos pueden tener fe en muchas cosas. Entonces, no, es que yo tengo fe en esta estampita, en esta cadenita de cachita. Yo tengo fe en que esta piedra de cuarzo trae energía y yo tengo fe en que yo mismo voy a lograr. Hay fe en muchas cosas, pero la fe que transforma, la fe que trae la victoria es la fe en Cristo, la fe en el Hijo de Dios, la fe en su obra perfecta. Esa es la fe que trae victoria y esa es la fe que nosotros debemos creer y es la fe que debemos recordar cada día. Y hablábamos el miércoles acerca de los milagros, que muchas veces nosotros estamos mirando ¿dónde están los milagros? ¿Por qué no hay milagros? Y entonces cuando pensamos en milagros pensamos en el cojo que salta y el ciego que ve y la señora que se cae al piso a retorcerse hablando voces extrañas. Y esos son señales sobrenaturales de algo que ocurre cuando hay liberación o cuando a veces las manifestaciones de Dios. Pero esos no son los milagros más importantes. Porque como lo decíamos el miércoles y lo hemos visto tantas veces, en tantas iglesias que hemos estado por televisión y personalmente, que ves tú que le creció la pata al cojo, que le nació el ojo al que no tenía, y la gente salta y se goza, y después sale de allí y salen igual. No hay transformación. O peor aún, salen de allí y no vuelven a pisar una iglesia hasta la próxima crisis. Y qué raro, eso también le pasó al Señor cuando sanó a los leprosos. El Señor sanó a unos leprosos, creo que eran 10 leprosos, y todos felices y contentos se fueron. Y dijeron, oiga, y nadie le va a dar gloria a Dios. Como que solamente uno volvió dándole gracias a Dios y los otros se sanaron y se olvidaron. Porque en realidad las señales y los milagros no son las que transforman. Las señales y milagros son simplemente una confirmación del Espíritu de Dios. Son señales que apuntan a la gloria de Dios. Pero ¿sabes cuál es el milagro más importante? Yo creo que el milagro más grande de todos los tiempos es la encarnación de Dios a través de Cristo. Ese es el milagro más grande. Que Cristo en algún momento de la eternidad decidió hacerse hombre y mostrarnos el amor y la esencia del Creador, no solo del universo, sino del Creador de nuestras vidas, el Creador del ser humano. Obviamente, esta declaración que estoy haciendo va de una vez en contra del sistema del mundo. Porque dice, ¿cómo así usted todavía cree en eso? ¿Usted todavía cree que hay un creador? Si nosotros somos el fruto de un paramecio primigenio. Había un caldo hace millones de años y de repente unas corrientes eléctricas le dieron fuerza a ese paramecio y vivió. Y con el tiempo ese paramecio le crecieron patas, nadó. Y con el tiempo salió del agua y le crecieron pulmones. Y con el tiempo voló. Y con el tiempo su cerebro creció. Y aquí estamos. La evolución. Se llama la teoría de la evolución, que todavía continúa siendo una teoría no confirmada. Entonces, cuando tú hablas de Cristo y hablas del Evangelio y hablas de la creación, te vas a ir en contra de la evolución, que es lo que manda en el sistema del mundo en el que vives. Creación contra evolución. El primer hombre, Adán, contra el paramecio primitivo. Y les decía la vez pasada que si Adán y Eva fuera un mito, entonces la encarnación de Cristo también tiene que ser un mito, porque Cristo, el Hijo de Dios, se hace hombre para salvarnos de algo que no existe, para redimirnos de una invención, de una historia mitológica. Pero todos sabemos que Cristo vivió entre nosotros, se hizo hombre, caminó entre nosotros, nos mostró el amor del Padre, la gracia del Padre. Es un personaje histórico, comprobado, no solamente por la Biblia, sino por fuentes por fuera de la Biblia, que dan nuestra certeza de que Cristo es un personaje histórico. Luego, Cristo viene a redimir al hombre de un evento histórico, no mítico, no filosófico, sino real. Por lo tanto, cuando te encuentres, tan pronto salgas de aquí, te vas a nuevamente a estrellar contra el mundo, que te dice, eso es pura mentira, eso es un cuento,
o usted todavía está metido en eso. Salga, está en la vida, mire, muerte, hambruna, escasez, crisis. Esa es la vida, esa es la realidad. Y entonces tú vas a seguir deprimido, sin esperanza, y te vas a agarrar del hombro del otro a llorar y a moquear, y quizás también a querer morirte porque no hay esperanza. Esa es la esperanza del ser humano, su propio poder. Y el propio poder del hombre lo ha llevado a esto, a un mundo caótico, a un mundo crítico. Y precisamente el Señor desde el principio, en el relato bíblico, nos dice que va a haber un momento en que esta realidad va a ser redimida por la encarnación de un descendiente de Adán. Y más adelante nos dice que no solamente va a redimir a Adán, sino que va a redimir la tierra, el planeta, que para muchos no tiene esperanza, que para muchos va en colapso. Y sí, va hacia el colapso. Por eso es que el Señor tiene que redimir el planeta. Por eso es que el Señor tiene que hacer cielos nuevos y tierra nueva, porque nadie es capaz de salir con una solución para la destrucción de la capa de ozono, la contaminación de los mares, las enfermedades genéticas, los virus que aparecen cada cierto tiempo y que nadie sabe, no tiene explicación, pero mata a millares y millones de personas. Se sigue repitiendo y se sigue repitiendo, y cada vez nosotros pensamos que lo podemos vencer con vacunas, con dinero, con ciencia, pero al fin el Señor es el que dice: yo voy a transformar, yo voy a limpiar, yo voy a restaurar, yo voy a hacer todo nuevo. Y esa es la esperanza, nuevamente, que vence mi depresión y mi desesperanza. La clave de mi victoria y la clave de tu victoria es tu fe. Y eso lo dice Juan. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. En Hechos 3, Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante, narra la historia de Pedro y Juan cuando se encuentra con un hombre que estaba cojo. Ese es el Evangelio, es el libro de Hechos. Dice: Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Así como nos ha pasado a nosotros. Una limosnita, por el amor de Dios. Como decía el Chavo del 8. Una limosnita, que uno se muere y nada se lleva. Entonces Pedro, vista en él, les dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando a ver qué es lo que le iban a dar. Eso nos van a dar plata. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba allí a la puerta del templo a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico a ver dónde estaban ellos. Y al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron. Y más adelante en el 16, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre que ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a la perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Mira qué tremendo. ¿Cómo se levantó este hombre? ¿Por la fuerza de Pedro? ¿Por las palabras de Pedro? Por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús. La fe en el nombre de Jesús, la fe que viene por medio de Jesús,
le dio fuerzas a este hombre, le dio sanidad a este hombre. Ahí está la clave. No somos nosotros, no es lo lindo que oremos, no es lo duro que oremos, no son las horas que oremos, es la fe que viene por medio de Jesús. Amén. Luego, nuevamente, la clave de tu victoria es tu fe en Jesús. Por tanto, y acá viene una clave importante para nosotros hoy. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio, tiempos de alivio, vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo lo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual a Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, para que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. El Señor estaba hablando que Israel y en general el mundo estaban oprimidos, estaban exhaustos, estaban aplastados literalmente por el pecado, por la separación con Dios. Y ahora el Señor les dice, vengan, arrepiéntanse y conviértanse. Y la palabra que usa allí es, vuélvase de donde usted está y mire a la otra dirección. Deja de mirar tu propia humanidad y mira la divinidad. ¿Para qué? Para que tus pecados sean borrados y para que el alivio venga. ¿Cuál era la clave para que la opresión y para que la escasez y para que la atadura se liberara? Voltear a mirar al Señor, para que hubiera perdón y para que hubiera alivio. Y hoy el Señor te está diciendo, no sé cuál es tu opresión, cuál es tu depresión o cuál es tu angustia. Y el Señor siempre dice, voltéame a ver a mí para que venga alivio. Y la palabra que usa allí para alivio es anapsige. Anapsige habla de viento, así como ese aire acondicionado que funciona aquí. Y si uno se hace allí cerca del aire, siente uno, ¡ay! En medio del calor sofocante del verano. Bueno, claro que si se pega demasiado, se congela. Si quieres, muévete más para acá para que no te pegue el frío tan duro. Dice, para que vengan tiempos de alivio. Y la palabra que usa es viento que refresca y que restaura después de que hay una ansiedad o una preocupación. O sea, ese anapsige es descansar de lo que me oprime. Esa palabra que usa allí es descansar de lo que me agobia, de la carga que tengo encima. Al mirar a Cristo, al mirarlo a Él y volver mi corazón hacia Él, es lo que hace es retirar de mi vida la carga que me aflige. Y trae refresco, y trae alivio. Y ese alivio, dice, viene de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno cree en el Señor? Viene la presencia del Señor. ¿Qué es el regalo más grande que puedes tener como creyente del Nuevo Testamento? La presencia del Espíritu Santo en nosotros, que viene así sobre uno. Ese es el refrigerio, ese es el alivio y el refresco que viene sobre nosotros. Y dice, para que este alivio venga de la presencia del Señor, y envía a Jesús el Cristo, y a Él el cielo lo debe recibir hasta el día de la restauración de las cosas. Fíjate que hay una etapa, está hablando de un momento. Entre este momento en que ellos empiezan a creer y el momento en que la restauración de las cosas, y la palabra que usa allí es apocatástasis, que es restauración de la tierra y de las cosas de la tierra en la era milenial. O sea, cuando habla de esta palabra en el original está hablando del Mesías y está hablando de los tiempos venideros. En otras palabras, nosotros estamos en ese momento. Estamos entre el momento
en que creemos en Cristo y creemos en el Evangelio y el momento en que Él volverá a aparecer para atraer esa apocatastasis, para que venga el reino milenial. O sea que en esta dispensación entre la cruz y su venida estamos nosotros parados. ¿Cuál es ese tiempo? Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo en el cual nosotros podemos creer en Él y cualquiera en la humanidad que crea en Él y su mensaje va a recibir aliento, va a recibir descanso, va a recibir libertad, la verdadera libertad. Porque la libertad no es romper con el yugo del rey de Inglaterra o romper con el yugo de quien sea, porque eso es simplemente independencia, como bien lo dijo Santander. Pero las leyes no traen libertad. La ley de Moisés tampoco trajo libertad. La verdadera libertad viene cuando Cristo entra en tu corazón, porque Él es la verdad. O sea que no es la ley la que trae la libertad, sino Cristo, el que trae la libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdadera libertad viene del conocimiento del Santo. La verdadera libertad viene de la transformación que ocurre cuando nos encontramos con el refrigerio de su presencia. Eso es lo que dice aquí. Este es el tiempo entonces de recibir refrigerio. Este es el tiempo de recibir ese aliento fresco, esa dispensación de su favor. Estamos en el año de su favor. ¿Se acuerdan de la vez que hablamos de ese mensaje? Está en Lucas 4:18 para que si lo quiere ahí anotar. Estamos en el Dectos, en el año agradable de Dios. El Señor se encuentra en la sinagoga en aquel día, abre el rollo de Isaías y empieza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar el Evangelio a los pobres, a libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable, el año del favor del Señor. Y al cerrar el rollo, se lo devolvió al asistente, se sentó y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Este es el año agradable de Dios. Y fíjate que en Isaías 62, que es de donde él leyó, el siguiente versículo, porque él no leyó sino hasta allí, pero el siguiente versículo dice: el año agradable del Señor y el día de la venganza de Jehová. Pero eso no lo leyó Jesús. Jesús paró en el año agradable, mas no leyó todavía el día de la venganza, porque todavía no ha llegado, porque Jesús no vino a traer el día de la venganza, aunque viene, pero aún no. Y fíjate que a proclamar el año agradable del Señor, que es un tiempo extenso, y el siguiente versículo dice: y el día. Luego el favor del Señor es más grande que el día de su ira. Su ira dura solo un instante, pero su gracia es eterna, no tiene medida. Y es allí donde nosotros estamos, entre el tiempo que Él viene y el tiempo que Él vuelve para restaurar todas las cosas. ¿Cuál es la clave que vence al sistema en el cual estamos nosotros viviendo hoy en día? Mi fe en el Cristo, mi fe en el Evangelio de Cristo, su obra, su muerte y resurrección. Mi fe en lo que Él conquistó para nosotros: redención, justicia, reconciliación. Mi fe en lo que Él conquistó para ti, que ahora tienes el privilegio de tener en tu corazón el Espíritu Santo de Dios. La restauración de todas las cosas, así como lo dijo Dios por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios le levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención a todo lo que les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será destruido de entre el pueblo. Hay una opción. Hay la opción de creer en el Cristo y creer en su mensaje,
o rechazar su mensaje. Al creer en Cristo y su mensaje, viene tiempo de refrigerio, viene vivificación de nuestro cuerpo muerto, de nuestra vida sin esperanza. El que lo rechaza sigue en destrucción, vendrá muerte, vendrá lo que aún estabas viviendo antes, muerte espiritual y por tanto separación. Hay una opción que tenemos hoy y que el mundo tiene hoy, o seguir en ese sistema, confiando en el sistema, que por cierto, este sistema de cosas, lo que la palabra en el original dice cosmos, está regido por un personaje oscuro, milenario, que se llama Satanás, que el Señor lo llama el príncipe de este mundo. Y la victoria que vence al mundo y al que lo rige se llama mi fe en Cristo Jesús. Entonces tenemos como cuando llegamos a un camino y se abre en una Y. O tomamos el camino de la vida o seguimos en el camino de la muerte. Tomamos el camino de la salvación o tomas el camino de la destrucción. O decides continuar mirándolo a Él, recibiendo su refrigerio, recibiendo su alivio, recibiendo su sanidad, recibiendo su libertad. O persistes en tratar de encontrar descanso para tu alma, gozo en las cosas materiales, en las cosas temporales. Y esas en realidad traen gozo, sí, y traen satisfacción, pero es temporal. Pensaba en un bono que me dieron en la empresa hace un mes. Todos felices, ¡ay, me dieron un bono! Y ahora miras dónde está ese bono. Había que pagar la luz, había que pagar la cuota del carro, había que pagar los libros de los niños, renovar la matrícula para el colegio, comprar los útiles de... ¿Qué se hizo el bono? Y todas... ¿Qué pasó con las riquezas? Las riquezas son temporales, son efímeras, son ilusorias. El Señor ha prometido que nos da lo que necesitamos para vivir piadosamente, dice Pedro. Y a algunos el Señor ha decidido darles más abundancia, a otros les ha decidido darles menos abundancia, pero el Señor ha prometido que a todos los cuida, a todos nos cuida, a todos nos da para vivir piadosamente, como dice el libro de Pedro. Esa es mi confianza. Y como lo veíamos hace unos 2 domingos, el Señor nos da, aún en medio de la escasez y la dificultad, el Señor derrama su lluvia. Lo que Él quiere es que sigamos mirando hacia los cielos, porque eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel cuando entraba a la tierra prometida. Los introduzco a una tierra que fluye leche y miel, de donde viene la lluvia del cielo. Él les enviará la lluvia del cielo. O sea, pues obviamente la lluvia no viene de abajo, viene de arriba. Pero lo que Él les quería en realidad decir era que la lluvia proviene de Él. Él es el que suple. Aún en momentos de escasez, Él sigue siendo el dueño de mi vida y es el que suple. Por eso les hablaba, y aquí vamos a hablarlo también, cuando les decía, yo les envío la lluvia temprana y la lluvia tardía. Que la lluvia de esta estación y la lluvia de la próxima estación. La lluvia de otoño y la lluvia de primavera. Y cuando Él habla de lluvia de otoño y primavera, está hablando de provisión, está hablando de cuidado. Por eso Él habla, cuando Pedro, el día de Pentecostés, se encuentra con el Espíritu Santo, y la iglesia se encuentra con el Espíritu Santo, Pedro habla de Joel, del libro de Joel, en el capítulo 2. ¿Qué tiene que ver el refrigerio con este tiempo? Muy sencillo. Veamos qué pasó. Hechos 2:16. Estaban allí reunidos, el Señor se manifestó con lenguas como de fuego sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas desconocidas. Y todos entonces, retomo desde el 7, estaban asombrados y se maravillaban y decían, miren, ¿no son galileos todos estos hombres
¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua? Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Cirene, viajeros de Roma, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Eso era Google Translate. Allí. Como si tuvieran ahí la aplicación y todos escucharan traducción simultánea. Todos los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. ¿Y quiénes estaban hablando ahí? Los discípulos, galileos, casi que analfabetos, algunos. Y todos asombrados y perplejos se decían, ¿qué quiere decir esto? Y otros decían, esto es lo que están borrachos. Y Pedro les dijo, poniéndose en pie, hombres de Judea y Jerusalén, presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, apenas son las 9 de la mañana. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Dice Pedro, ¿y qué dijo Joel? Y sucederá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Por eso es que yo me la paso viendo visiones, que son los ancianos los que sueñan sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. Esto era algo que ellos anhelaban, una profecía del Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué? Esa profecía es hoy una realidad. Eso pasó ya. Y derramaré mi espíritu. Esto es lo que está Pedro allí hablándole a la gente. Acaban de ver ese espectáculo de Google Translate. Dice, esto fue lo que dijo Joel. Hoy se cumplió. Lo que dijo Joel ya está ocurriendo en la iglesia. El Espíritu Santo está en tu corazón. Está en la iglesia. Ese es el refrigerio del que el apóstol habla en la palabra, el escritor de Hechos, que es Lucas. Tiempo de refrigerio, de alivio, de refresco, al creer en Cristo. Y ese refrigerio viene por la presencia. ¿Y cuál es la presencia? El Espíritu Santo es la presencia de Dios en ti. Y uno no tiene que ir a ningún lugar, ni a ningún templo, ni a una procesión, ni al camino de Santiago de Compostela y hacer el peregrinaje a ver si de pronto tu vida cambia. Es la fe en Cristo la que hace que el Espíritu venga sobre ti, venga el refrigerio, y venga la convicción de hijo, y la convicción de justicia, y la convicción de libertad, y la convicción de victoria, que no importa las circunstancias, yo estoy confiada, yo estoy confiado. Esa lluvia de bendición, esa lluvia de refrigerio. Mira qué interesante que el apóstol Pedro en el día de Pentecostés lee Joel. Pero vamos a leer Joel más en contexto. Porque ¿qué es lo que se lee antes? Esto es lo que Joel dijo, derramaré mi espíritu, bla, bla, bla. Pero antes de ese fragmento hay otro fragmento en Joel 2, versículo 23. Mira lo que dice Joel, que no leyó, que no mencionó Pedro en ese momento. Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque les ha dado la lluvia temprana para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la lluvia tardía, como en el principio. Y mira lo que dice aquí. Y las eras, o sea, los lugares de cultivo, se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. El vino nuevo, el aceite. ¿De dónde sacaban ellos el aceite? Del olivo. Tanto el grano como el vino y el aceite son símbolos de Cristo. Cristo nos trae vino nuevo. Cristo es el grano que muere para dar vida y convertirse en el pan de vida. Está hablando proféticamente del Mesías, del Cristo. Entonces, y acá viene algo que nos debe llenar de gozo, porque cada vez que tú y yo miramos o ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, hay
restitución, diga amén. Amén. Hay compensación. No es porque entonces ahora vamos a buscar al Señor por negocio, pero eso es lo que el Señor dice. Dice, entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga que envié contra ustedes. Cuando allí en la palabra habla de la langosta y el pulgón, el saltón y la oruga, está hablando de temporada de destrucción, temporada de hambre, temporada de escasez. Si tú miras allí en el original, pulgón, saltón y oruga no son sino 3 palabras que definen los 3 estadios de la metamorfosis de la langosta. La langosta pasa por un animalito, luego otro animalito y luego el gusanito que luego se convierte en langosta. O sea, diferentes partes o momentos de la escasez. Pero no importa en qué momento de la destrucción estés, si al principio cuando empieza a aparecer el pulgón y tú sientes que hay algo malo, que hay un ataque en tu vida, o cuando ya llegó la langosta a acabar con el cultivo, no importa en qué estadio de la destrucción o de la escasez estés, el Señor dice, yo te compensaré por los años en que toda esta crisis ocurrió. Y tendrás mucho que comer, y te saciarás, y alabarás el nombre de Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo y el Señor soy su Dios, y que no hay otro, y que nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Entonces mire todo esto que ocurre para que llegue el versículo 28 y diga, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y hijas profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones, y aún los siervos y siervas derramaré mi espíritu en esos días. Eso es lo que está diciendo Pedro, pero mira todo lo que ocurre antes de que esto pase. El Señor está diciendo, alégrense y regocíjense porque vienen tiempos de refrigerio, tiempos de compensación. La lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué había en Israel? Es una región que depende de la lluvia del cielo para que la tierra produzca. Si tú fuiste allá, te das cuenta de lo difícil de ese terreno y cómo depende de la lluvia. Hoy en día, gracias a la tecnología, Israel hace que haya un sistema de regadío increíble que soluciona cuando la lluvia no llega, pero lo que el Señor está diciendo es que ustedes dependen de la lluvia que yo envío, tanto la de otoño como la de primavera. O sea, en toda estación yo envío mi bendición. Ay, me salió en verso. El Señor en toda estación envía tu bendición. ¿Y cuál es la confirmación de esa bendición? La unción. La confirmación de esa bendición. La unción está hablando del Espíritu en ti. ¿Cómo es que el Señor dice, que lo vimos también y todo eso tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, que el Señor nos permite que hablemos, que decía, cualquiera que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva? Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir. El agua viva es agua que trae refrigerio. El agua viva es agua que trae vida, porque el agua que corre, que fluye, riega los cultivos para que produzcan el pan y el vino nuevo y el aceite, que todo no es sino una simbología de la presencia de Cristo y ahora a través de su Espíritu en ti y en mí. Luego, cuando yo me vuelco al Señor, como dice la palabra, metanoia, hacia el Señor, arrepiéntanse y conviértanse. Está utilizando dos palabras que se parecen pero que no son lo mismo. Arrepentirse es dejar de pensar en mí, y convertirse es ahora que ya no pienso en mí, ¿qué hago? Ahora volteo a mirar hacia Dios. Volteo, turn en inglés. En el hebreo era teshuvah, que era retornen a mí. Cuando yo hago ese teshuvah, cuando cambio mi mentalidad y giro hacia Dios,
Me encuentro con ¿qué? Con su gracia. Me encuentro con ¿qué? Con que quiere derramar sobre mí lluvia, quiere derramar sobre mí refrigerio, tiempos de refrigerio. Para este tiempo de crisis, la clave del refrigerio, la clave del alivio es Cristo. Sigue siendo Cristo. Segunda de Corintios 4. Antes de seguir ahí, mira lo que en Joel les dijo: hijos, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios. Es que si nosotros no meditamos en esto, no podemos alegrarnos. Que vamos a querer alegrarnos y regocijarnos en lo físico. Vamos a querer alegrarnos y regocijarnos, no sé, con lo que cada cual piensa que es lo que su cuerpo necesita. Muchos se ponen a comer y a engordar y a comer y a comer. Otros se ponen a viajar y a gastar. Otros se ponen a beber. Otros se ponen a buscar mujeres, drogas, pornografía. O sea, algo que me dé gozo y satisfacción aquí, para que me saque de esta angustia, de esta desesperación. Y el Señor dice: alégrate, pero en mí. Medita en lo que yo logré para ti. Medita en lo que yo soy en ti. El mundo te da eso, pero eso no es lo que realmente vale la pena. ¿De qué me sirve a mí que me den un bono de $1,400 y ya no lo vi al mes siguiente? Que ya ese bono tenía dueño y no era yo. Como le pasó no voy a decir. Pero alguien que tenía confianza en sus riquezas y de pronto le tocó soltarlas porque llegó un gasto inesperado y le tocó gastarlas en lo que él no quería gastar. Él las tenía acumuladas porque él quería hacer con ellas esto y esto, y resultó que tocó gastarlas en otra cosa. ¿Y qué pasó con eso? No, tocó gastarlas. Segunda de Corintios 4. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, dice Pablo, está hablando de su ministerio, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, y la palabra que usa allí para velado es calipto, de donde viene apocalipto, apocalipsis. ¿Qué es calipto? Algo que está velado o cubierto, tapado. Si nuestro evangelio está cubierto, y esa misma palabra la usa en 1 Pedro 4:8 cuando dice: el amor calipto multitud de pecados. El amor cubre. Ahora aquí, si el evangelio está cubierto, es porque el Dios de este mundo, nuevamente hablando del mundo, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo, del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, por eso es que tenemos una lucha. Cuando hablamos, primero cuando decidimos ser diferentes y, es que usted es cristiana, usted es evangélica, usted cree en eso. Y entonces si tú vas a empezar a hablar de Cristo, te vas a encontrar con rechazo, oposición, porque aquí en este mundo, en este sistema en el cual vivimos, hay un príncipe espiritual que aún no ha sido quitado del ambiente, aunque ya fue vencido proféticamente y espiritualmente. Todavía aquí hay que sacarlo literalmente cuando el Señor regrese. Mientras tanto,
estamos luchando, porque eso es lo que la gente piensa, y por eso es que dice acá, los incrédulos tienen cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, tú le vas a hablar de Cristo y todavía no va a ver nada, no va a entender, no lo va a poder discernir. El evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Luego, en este mundo, el Dios de este mundo ha traído ¿qué? Ceguera espiritual. El mundo está ciego espiritualmente, no entiende. Pero si para completar nosotros no queremos ver la gloria del Cristo en nuestra vida, pues estamos peor. Porque cuando nos encontremos con la oposición y cuando nos encontremos con la oscuridad, ¿quién los va a iluminar si nosotros no creemos que tenemos la luz? ¿Quién los va a iluminar si nosotros no creemos que nosotros somos hijos de la luz? Que nosotros tenemos refrigerio en nosotros porque el Espíritu vive en nosotros. El Dios de este mundo pone ceguera, el entendimiento está oscurecido. Por eso dice, no ve el resplandor. Cuando uno está ciego no ve el resplandor de la gloria. Cristo es el resplandor, la imagen de Dios. Dice Pablo en el 5, porque nosotros no nos estamos predicando a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. Y nosotros somos siervos de ustedes por amor de Jesús. Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Y estamos afligidos en todo. Mira lo que dice aquí Pablo. Estamos afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no abandonados. Estamos derribados, pero no destruidos. O sea, el tipo le ha tocado duro. Le han dado duro. Lo han abandonado, lo han perseguido, lo han golpeado, lo han ultrajado. Pero él sigue, no, yo no estoy destruido. Sigo adelante, sigo adelante. No estoy desesperado. Me han dado duro, pero no estoy agobiado. Porque el poder no es mío, es de Dios. Entonces, ¿cuál es la victoria que vence el mundo? Vuelvo a leer entonces 1 Juan 5, 4, 5. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, y yo soy tu hija, y yo soy tu hijo, y tu Espíritu habita en mí. Gracias porque tú eres mi refrigerio, gracias porque tú eres mi sanidad, gracias porque tú eres mi libertad, gracias porque tú eres mi justicia, gracias porque no hay ninguna boca que se levante contra mí, no hay ninguna condenación, no hay ninguna calumnia que sea real, porque delante de ti soy de alta estima, soy fragante aroma, como lo veíamos la vez pasada. Soy agradable, así como te complaces en tu Hijo, al estar yo unida a tu Hijo, a Jesús, tú te complaces de mí. Y voy a hablar de dos historias de fe. Dos mujeres, dos caminos. La fe de la mujer sirofenicia y la fe de la mujer que sangra. En otra versión dice la que tenía hemorroides. En Marcos 7, del 24 al 30. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. O sea, ya la gente sabía en ese momento, uy, aquí viene Cristo. Se corría la voz y todos sabían y corrían allí a mirar qué era lo que él tenía que decir. Y de hecho muy pronto se enteró de su llegada entre todos una mujer que tenía una niña poseída por espíritu maligno y fue y se arrojó a sus pies. Y esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía a su hija. Y Jesús le dijo, claro, hija,
vete que tu hija está sana. No, no le dijo así, qué raro. El Señor le dijo, deja que primero se sacien los hijos. Dijo Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Qué palabras tan duras las de Jesús. Porque aquí se cumple que Él había venido a buscar primero a los suyos. Estaba buscando a los de su pueblo. Lamentablemente su pueblo despreció el Evangelio, que es otro cuento. Pero en este momento, Él dice, no, primero los hijos, los perros después. Los perros porque en el lenguaje hebraico de ese momento, los perros son los incrédulos, los paganos, los que no son israelitas. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Wow. Yo escucho eso y salgo así como el perro. Y me voy de allí. Pero esta mujer dice, sí señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Y esta mujer estaba desesperada. Y hace también, siguiendo con la misma comparación del Señor, le dice, sí, pero hasta de la mesa caen migajas para los perros. O sea, ella sabía que hay abundancia hasta para los que no son. Y Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, y el demonio había salido de ella. Fíjate que el Señor en ese momento no estaba predicándole aún todavía a los paganos, estaba predicando a lo suyo, vino y los suyos no lo recibieron, dice la palabra. Sin embargo, su amor se extiende a todos, su abundancia llega a todos. Pero ¿cómo se extendió esta abundancia? Porque esta mujer tuvo fe en Él. Esta mujer era extraña, extranjera. Y fue su fe la que hace que el Señor extienda bendición para ella que aún no le correspondía. Puede que no sea incluso el momento de tu vida, puede que no sea el lugar, pero si yo tengo fe en Cristo y su gracia y su amor, voy a recibir de todas maneras por cuanto he confiado en Él. Así todo parezca que ese no es mi lugar, que no es mi tiempo, o pareciera que eso no es para mí, sigo confiando en que su amor por mí es extravagante, sigo confiando en que su gracia por mí es superabundante, voy a recibir porque he decidido confiar en Él. No te canses entonces de seguir sembrando, no te canses de seguir perseverando, porque a su debido tiempo cosecharás. Y el otro caso es la fe de la mujer que sangra. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Y en esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única de 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino, y las multitudes lo apretujaban. Todos querían verlo. Al famoso rabino, que habla cosas increíbles, que ha hecho milagros. Todos querían verlo. Lo apretujaban y querían estar allí. Y entre la multitud que lo apretujaba, una mujer estaba allí con una enfermedad de 12 años de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. En otro evangelio dice que había gastado todo lo que tenía y no había podido solucionarlo. Y ella se acercó por detrás, en medio de la multitud, y allá llegó, y por detrás le tocó el borde del manto. Y cuando agarró el manto, al instante fue sanada. Su hemorragia cesó. Y en medio de la multitud que lo aprieta, el Señor dice, alguien me tocó. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús, y todos negaban haberlo tocado. Pedro le dijo, maestro, estamos entrando al estadio a ver la final Colombia-Argentina. La multitud te está apretando, todos nos están entrando, no estamos haciendo fila, sino que nos están metiendo, ¿cierto?
Y tú dices que ¿quién te tocó? La multitud te aprieta, te oprime. No. Alguien me ha tocado. Lo sé porque de mí ha salido poder. Y la mujer estaba ya, yo creo que entre la gente ya agarrada del manto, ya que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. Y en presencia de toda esa gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Dentro del ambiente hebreo, el rabino tiene un manto y al borde del manto hay unas cosas que se llaman los tzitzit o filacterias. Y estas filacterias están hechas de un cordón azul y grana. Y este cordón simboliza la ley y simboliza el sacerdocio, simboliza muchas cosas. Y hay una profecía que dice que bajo sus alas hay libertad, que bajo sus alas hay sanidad. Y en el ambiente hebreo al manto le dicen las alas, al borde del manto le dicen las alas. Entonces ella tocó el borde, digamos, de sus alas, el borde de su manto. Ya sabía que allí estaba el símbolo de su autoridad. Ella simplemente tenía fe en que Él era el Cristo. No sabía si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Ella solo sabía que Él era el Cristo, el ungido, y que ella tenía que tocarlo. En otro momento, otro sacerdote, si llega a tocarlo, quizás la patea o la empuja. ¿Por qué? Porque la ley habla en contra de alguien que te toque, y menos si está ensangrentada. Porque si lo toca quedas impuro, ceremonialmente impuro. Pero Cristo, cuando tocaba al impuro, el impuro no lo contaminaba. El Señor Jesucristo, cuando te toca, te contamina de sanidad. Cuando tocamos a Cristo, Él nos contamina de libertad, de liberación. Nos contamina con su pureza, con su libertad, con su sanidad, con su poder. Y todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo y le dijo: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Y al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, el jefe de la sinagoga, cuya hija estaba enferma: no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Y cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña, y todos llorando, muy afligidos. Dejen de llorar, les dijo Jesús, porque no está muerta, sino dormida. Y todos aquellos estaban empezando a burlar de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Y la niña al instante recobró la vida y se levantó. Y Jesús dijo: denles de comer. Y los padres quedaron atónitos. Pero él les advirtió que no contaran a nadie de lo que había sucedido. Aquí hay varias claves. Primera, creer que Él es quien dijo que era. Y que no importa, lo único que necesito es acercarme a Él. Así sea el borde de sus filacterias. Y el Señor te dice hoy, me dice a mí también hoy: no tengas miedo, cree nada más. ¿Qué es lo que estoy esperando hoy? ¿Qué es lo que estás esperando hoy que el Señor haga por ti? El Señor te dice: no temas, cree. Una vez más, cree. Mi hija está muerta, ya, aún muerta, cree. Porque la niña no está muerta, está dormida. Porque mi sueño no está muerto, está dormido. Porque lo que el Señor te ha mostrado no está muerto, está dormido. Porque está como la semilla que está debajo de la tierra, y allí, aunque no la ves todavía, está creciendo, y en cualquier momento germina. Todas esas semillas de fe que hemos sembrado a lo largo de este tiempo, el Señor dice: cree solamente y verás el fruto. Cree solamente y verás la bendición.
O me dejo envolver por este sistema y simplemente fluyo con el sistema sin pensar en la realidad detrás, en este mundo imperfecto, fallido, en crisis. Me sumo a la incredulidad del pensamiento anticristiano, o empiezo a hablar diferente, empiezo a hablar correctamente. Es tiempo de hablar diferente, acorde con mi identidad. Tengo que hablar ahora de acuerdo con mi nueva naturaleza. Tengo que hablar ahora como el hijo que soy, una niña, un hijo aceptado, fragante aroma, nueva creación. Por tanto, cree mejor, cree la bendición sobre tu vida, cree en la protección sobre ti, cree en la sanidad sobre ti, cree en la honra sobre ti, cree que la restitución es tuya, cree que la restauración de tu vida, de tus relaciones es tuya, cree en la reconciliación total y absoluta, cree que tu vida está escondida con Cristo, cree que el Espíritu habita en ti, cree que tú eres la justicia de Dios en Cristo, cree que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Cree que vale la pena jugarse la vida por Cristo, aun si la pierdes en el intento, porque en realidad la estás ganando. Lucas 17:5 dice, bueno, ahí escribí yo, lo que tú proclamas depende directamente de lo que has creído. Si le dices al monte, si le hablas al monte conforme a lo que Cristo es y a lo que Cristo hizo en ti. Los apóstoles le dijeron al Señor en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, yo le diría, Señor, así, a esa montaña, muévete, muévete, muévete. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Cuál es ese árbol de imposibilidad? Yo tengo que hablar conforme a lo que Cristo es y conforme a lo que yo soy en Cristo. Cree entonces en eso que yo escribí aquí. Es tiempo de hablar correctamente. El monte o el árbol de la enfermedad, el árbol de la escasez, el árbol de lo que yo pienso que es imposible, para Dios es fácil. Entonces continúo allí en ¿dónde era que estaba? 13. Uy, se me fue el titulito. Escribe ahí un subtítulo que dice, creí, por lo tanto, hablé. 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13, se me borró el título. A veces pasa, chicos. Entonces, 2 Corintios 4, versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, está hablando Pablo a los corintios, les dice, según lo que es el mismo espíritu de fe, creí, por lo tanto, hablé. Creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. También hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te ha mostrado? ¿Qué es toda esta verdad que hay en tu corazón? Pablo está diciendo, habla de eso que crees. Él dice, yo creí, por eso les hablé. Creí todo esto que ha pasado, creí todo esto que Cristo hizo, creí todo esto que el Señor ha revelado y por eso lo hablé a ustedes, porque lo creo. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Entonces, otra clave allí es, creo y por lo tanto hablo. Y 2, no puedo tirar la toalla. ¿Cómo así? Porque es que dice aquí en el 16. Por lo tanto, no desfallecemos.
sino que antes bien, aunque nuestro hombre exterior decae, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día. Vuelve otra vez a hablar de lo temporal y lo eterno. Mi hombre físico se va deteriorando, pero interiormente se renueva día a día. Y vamos caminando cada vez más a la imagen, hasta llegar a la imagen de Cristo. Bueno, eso no lo dice ahí, pero lo dice en Corintios, en otro lado. Dice, no desfallezcas, no tires la toalla, porque muchas veces, y en estos días también nosotros, a veces, por cosas que pasan, o mejor, por cosas que no pasan, queremos tirar la toalla. Él dice, no tires la toalla. Por lo tanto, no desfallecemos. Creí y por eso hablé. Y yo sigo creyendo y por eso les hablo. Y si tú crees, por eso lo vas a hablar. Habla lo que crees y no hables lo que el mundo está diciendo. Porque entonces caes en ese mismo círculo vicioso. Estás hablando mentiras. Estás hablando necedades y no estás hablando lo que has creído. Y si no sabes qué es lo que has creído, tienes que revisar el Evangelio. Tienes que revisar lo que el Señor dice que somos nosotros, lo que el Señor dice que vino a lograr cuando Él se hizo hombre, lo que Él conquistó para nosotros. Todas estas verdades que uno comparte es lo que Él dice, cree y habla. Cree y háblalas. No desfallecemos, nuestro hombre interior se renueva cada día, pues esta aflicción leve y pasajera, ¿escucha? Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, porque nosotros no ponemos la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No pongas no te enfoques en lo que el mundo dice y no te enfoques en lo que ves. Si tú miras los noticieros vas a ver malas noticias. Depresión. Vas a ver noticias de desánimo, de que ya no hay nada que hacer, de que cada vez estamos peor. Tú hablas con las personas y dices, uy, no, horrible lo que pasó, es que estamos mal. Cada vez estamos mal, este mundo está horrible, yo no sé qué vamos a hacer, qué va a pasar. Pues lo que va a pasar es que el mundo va a pasar. Esto que vemos va a pasar. Porque cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y cielos nuevos y tierra nueva, Él hará. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Si me fijo en lo temporal, me decaigo, me deprimo, me destruyo. Pero si me fijo en lo eterno, me lleno de esperanza. Al mirarlo a Él, hay alivio, hay tiempo de refrigerio. Luego la clave de tu victoria es tu fe en Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos. Oramos para que cada vez que meditemos en tu verdad, viento de refrigerio sople sobre nosotros. Que ahora haya refrigerio en la vida, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente. Que toda angustia sea transformada, que toda ansiedad y toda carga sea transformada en paz, en gozo y tranquilidad. Porque el Señor nos dice una vez más, no temas, cree nada más, no temas. Y al acercarse a Él, incluso sin ser merecedor, nos encontramos con que su milagro viene por gracia. Porque esta mujer sirofenicia es el símbolo de aquellos que no se merecían, porque no eran pueblo.
Todos los que no eran pueblo, fueron acercados por su sacrificio, para hacer tanto de los que eran como de los que no eran un solo pueblo. Somos tus hijos y recibimos todo por tu gracia maravillosa. En el asiento de tu corazón, allí vas a reposar, a esperar su gracia y su favor sobre ti. Que mientras estás en tu trabajo, su gracia se derrame sobre ti. En las cosas que ha puesto a tu mano a hacer, su gracia está sobre ti. Su viento de refrigerio está sobre ti. Y su promesa de restitución, su promesa de provisión es para ti hoy. Y vencerás. Y cada vez que la batalla arrecie, la victoria será tuya al creer en su obra, al creer en el Evangelio, al creer en su justicia y su redención, al creer en que su obra es perfecta y suficiente. Por lo tanto, cree hoy y habla conforme a lo que crees, no a lo que el mundo dice. Y tomas la copa y el pan para que puedas compartir con nosotros este momento de remembranza. Pablo dice en la palabra que la noche en que iba a ser entregado el Señor, tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Y al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Que al beber esta cena, al beber esta copa y comer este pan, podamos experimentar una vez más tiempo de refrigerio. Exclamar convencidos de que hemos sido limpiados para siempre, que hemos sido declarados justos por tu sacrificio para siempre, que tu Espíritu es nuestro refrigerio, que tu presencia en nosotros es vida, vida que fluye como un río. Que en ti, Señor, tenemos grano, vino nuevo y aceite fresco, que no es más sino tu propia presencia, tu mismísima presencia en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Siempre se me olvida hacerlo, hoy vamos a hacerlo. La vez pasada comentamos qué les decía Pablo a los filipenses: gracias porque se acordaron de mí. No porque les estuviera pidiendo ni estuviera necesitado, sino porque sus donativos, sus ofrendas provocan acciones de gracia entre los santos. Porque al ofrendar hay gratitud en el corazón. Porque al ofrendar uno dice: oye, qué bueno que tu mensaje se extienda. Padre, gracias. Gracias porque tú bendices a cada uno de los que estamos aquí reunidos y a los que ven este mensaje. Gracias a cada uno de los que trabaja por sus empleos,
por su provisión, que tú conforme a tu fidelidad y a tu abundancia, Señor, traes refrigerio, traes provisión, traes lluvia temprana y tardía, traes restitución de lo que la destrucción, de la plaga, de la dificultad, de la crisis se haya robado. Tú traes restitución y abundancia. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros, tú cuidas de tus hijos, cuidas de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, nos vemos el próximo miércoles 7:30 en tiempo de oración y estudio bíblico. Y el domingo, a esta misma hora, 10:30 por Facebook Live. Dios los bendiga, nos vemos. Gracia y paz.